todo. Si hacen necesario aprender a escuchar. Muy raros en verdad los que saben escuchar. Por lo común, cuando alguien escucha, no escucha, porque su yo, su ego, traduce todo lo que escucha a su propio lenguaje, a su propia idiosincrasia psicológica, dentro de su criterio. Total, no escucha. La gente, para poder aprender a escuchar, debe antes que todo despertar la conciencia. ¿Cómo podría escuchar psicológicamente alguien que tiene la conciencia dormida? Para saber escuchar hay que estar presentes. Y me pregunto a mí mismo y pregunto a ustedes, ¿están seguros ustedes de estar aquí presentes? ¿Están seguros de que a estas horas no están ustedes ambulando por su casa, por su taller, o en el campo, o en algún lugar de sus afectos? Siempre vemos las personas sentadas, aparentemente escuchando. Pero ¿cómo podría escuchar el que no esté en casa? Por lo común, cuando uno habla de gnosis, aquellos que aparentemente escuchan, no escuchan, huyen, despavoridos, van de aquí para allá y de allá para acá, viajan por la ciudad psicológica interior. Recordemos que dentro de cada uno de nosotros hay un país psicológico y una ciudad psicológica. Una cosa es el lugar en el mundo físico y otra cosa es el lugar psicológico donde nosotros estamos ubicados. ¿En qué lugar estaremos ubicados ahora mismo? Ustedes dirán que acá. Podría ser, podría no ser. La realidad es que es difícil saber escuchar porque por lo común el que escucha se escapa. Viaja por su país psicológico. Huye en cualquier dirección. Total, no está en la casa. No estando en casa, ¿quién escucharía? La personalidad humana verdaderamente ya no sabe escuchar. El cuerpo físico, ese no es más que un instrumento. ¿Quién escucharía entonces? Cuando uno habla de gnosis a otra persona, y esto lo digo muy especialmente a nuestros misioneros, tiene que estar un poco alerta, porque las gentes huyen cuando nos escuchan, o cuando aparentemente nos escuchan. No están en casa. Hay también gentes que están muy llenas de sí mismas. Esas gentes no quieren escuchar la palabra. Tienen un lugar vacío, un puestecito para nuestra palabra. Están llenas de sí mismas, de sus engreimientos, de sus orgullos, de sus
facultades, de sus vanidades, de sus teorías, etc. Entonces la palabra no tiene dónde entrar. ¿Dónde entraría si esas gentes están llenas de sí mismas? Recordemos que a Jesús y su nacimiento, los padres concurriendo pues al empadronamiento citado por Herodes, no hallaron en el mesón un lugar vacío. Entonces, ¿qué? No hay en la taberna interior, porque así se le debe dar ese nombre, un lugar vacío para la palabra. Está ocupada la taberna, está ocupado el mesón. Cuán grave es eso. Nosotros debemos tener la escudilla del Buda hacia arriba, la olla, para recibir la palabra crística. Pero en vez de hacer eso, las gentes colocan la olla abajo. Se necesitaría primero reconocer pues nuestra propia nulidad y miseria interior para que quedara en escudilla, cuenco, la olla, un lugar sí para la palabra. Mas en tanto estemos llenos de sí mismos, ¿cómo podría la palabra entrar en nosotros? O en otros términos, ¿cómo podríamos aprender a escuchar desde el punto de vista psicológico? Porque saber escuchar, lógicamente, o saber escuchar lo que queremos físicamente, es cosa relativamente fácil, pero psicológicamente, cuán difícil es saber escuchar. Hay que estar en actitud receptiva, la olla hacia arriba guardando el alimento, o el cuenco, o escudilla al estilo búdico. Pero si la olla está hacia abajo, ¿cómo puede entrar el alimento en nosotros? ¿Cómo podríamos recibirlo? Esos que están llenos de orgullo, de autosuficiencia, esos que están rellenos de teoría. ¿Creen ustedes acaso que se encuentran en el estado preciso para poder recibir la palabra? Todos tenemos que reconocer nuestra propia nulidad y miseria interior antes de poder recibir el alimento de la palabra. Y no es posible recibir ese alimento si no sabemos escuchar. Muchas veces hemos escuchado nosotros una palabra mil y hasta millones de veces y creemos que la sabemos, creemos escuchar, pero en realidad de verdad no hemos escuchado esa palabra. Cualquier día de esos tantos la oímos y nos cae de nuevo, pero si la hemos escuchado miles de veces, ¿por qué nos cae ahora de nuevo? Porque siempre la habíamos escuchado con la conciencia dormida,
Un día cualquiera tuvimos la suerte de escucharla con la conciencia despierta y nos cae como algo nuevo. Vean ustedes cuán difícil es saber escuchar. Vean ustedes cuán trabajoso es. Se necesita ante todo ser conscientes si queremos saber y escuchar. Recordemos aquella tentación de Jesús en el desierto, cuando Satán le dice: todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. Y ahí la tentación. Se le pedía a Jesús el Cristo que colocara la olla boca abajo, que no la colocara hacia arriba para recibir la palabra y protección que viene de lo alto, sino que la colocara hacia abajo para escuchar las cosas externas, para escuchar pues ese mundo de los sentidos externos. De manera que entonces Jesús no cayó. ¿Por qué no cayó el gran carnívoro? Porque él estaba siempre alerta y vigilante como el vigía en época de guerra. Tenía la escudilla hacia arriba, no hacia abajo. Estaba guardando recibir. Pero si él hubiera caído en tentación, es decir, si hubiera colocado la escudilla, la olla hacia abajo, hubiera escuchado palabras externas, cosas que vienen de afuera, cosas del mundo físico. No habría sido capaz de escuchar psicológicamente. Sí, mis queridos hermanos, nosotros debemos volvernos cada vez más receptivos a la palabra. Debemos aprender a escuchar psicológicamente. Más repito, ¿cómo se podría escuchar si estamos fuera de casa? Para poder escuchar hay que estar en casa. ¿Y quiénes están fuera de casa? Pues todos los inconscientes. Ustedes pueden estar seguros de que en este momento me están escuchando. Podrían asegurarlo. ¿Podrían ustedes asegurarme en este momento, jurar de que ustedes están íntegros, que no ambulan ustedes por otros lugares? La realidad de los hechos es que cuando escuchan las gentes, no escuchan, porque andan por otros lugares, están ausentes, no están en casa. ¿Por qué no recuerdan las personas, las gentes sus vidas anteriores? Pero ¿cómo las van a recordar si no están en casa? ¿Puede uno recordar acaso algo que uno no ha experimentado? Estar en casa. Usted sabe lo que es estar en casa. Me refiero a esta casa de la persona humana. Normalmente el ser anda fuera de casa. Entonces, ¿cómo podría recordarse las pasadas existencias si siempre estuvimos fuera de casa? Hay dos cosas capitales en nuestros estudios. Primero, recordación de sí mismos, es decir, de nuestro propio ser. Y segundo, relajamiento del cuerpo. Recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo. Debemos hacerlo continuamente. Actualmente el cuerpo siempre está en tensión.
nervios, tensión, músculos. Necesidad de aprender a recordarse a sí mismo y relajar el cuerpo. Yo lo hago por instinto, todos los días. Recuerdo de mí mismo relajo el cuerpo, sea en un sillón, sea en la cama, donde fuera. Eso es indispensable. Y a respirar, recordándonos cada vez más y más de sí mismo, es decir, de nuestro propio ser. Que por olvido del ser, en realidad de verdad la gente comete muchos errores y tiene tantas teorías tan equivocadas. Si Laplace, el gran astrónomo y matemático francés, no se hubiera olvidado de sí mismo, de su propio ser, no habría concebido jamás en su mente su teoría, la famosa teoría de Laplace. Esta teoría falsa, absurda, completamente. Cuando Laplace presentó su teoría a Napoleón Bonaparte, indicándole cómo de una nebulosa sale un planeta o un sistema solar. Entonces, Napoleón le dijo: ¿cuál es el puesto que habéis dejado al Dios? Cínicamente respondió: no, señor, yo no he necesitado de Dios para elaborar mi teoría. Vean usted la autosuficiencia. Es precisamente por lo mismo que no apelo a su ser interior. Pude elaborar esa teoría, una teoría falsa, porque a ningún astrónomo del planeta Tierra le consta jamás, nunca jamás, haber visto con sus propios ojos un planeta saliendo o emergiendo entre una nebulosa. Aquí que consta eso. Sin embargo, han admitido muchos necios como dogma de fe. Si Laplace no se hubiera olvidado de sí, no hubiera elaborado esa absurda teoría. Por ahí otro necio echó una gota de aceite en un vaso con agua. Un palillo se propuso hacer girar la gota de aceite. Se desprendieron anillos que luego quedaron girando alrededor de la gota central y dijo: ahí está, así se formó el universo. Le preguntan: entonces, ¿qué? ¿Dios? No necesitaba de Dios, vea cómo se forma. Pero bien tonto, no se da cuenta que en su teoría está él haciendo el papel de Dios, pues es el que con su movimiento está haciendo girar el aceite y las gotas de aceite alrededor del núcleo central. Sin embargo, es tan necio que no se da cuenta. Necesito de la inteligencia de Mohammed. Él ocupó ese puesto momentáneamente. Porque sola la gota de aceite no giraría, ni se desprendería de mí. Pero necesitó de una mano que la moviera, un impulso inteligente. Pero bueno, el cínico es tonto, haciendo ese papel de Dios. Sin embargo, negando a Dios. Y haciendo el papel de ahí abajo. De manera que así es la gente torpe cuando se olvida de eso. En cuanto a mí se refiere, gracias a Dios, no me he olvidado de sí mismo, de mi propio ser. Por lo tanto, digo que la nebulosa de Laplace, su teoría nebular, es falsa. Yo voy más lejos, yo estoy con Sababa. Con Sababa. ¿Qué es eso? Dirán ustedes. Diría Mahat. ¿Qué me conecté a la Mahat? No estoy cometiendo ningún delito.
la inteligencia directriz, formada por el Davao, por el ejército de la palabra. ¿Cómo surgió el universo? De una nebulosa noecia que no digan falsedades. Surgió de Sababa, de la sustancia madre. Ka, Mula Prakriti, dirían los teosofistas orientales. Que se celebraron ciertos rituales tan ricos, por cierto, en el amanecer del Mahamantara, ¿cierto? Claro, los Elohim, que en su conjunto constituyen el Davao, ese ejército de la palabra, se desdoblaron así mismo, la forma del andrógino divino. Pero al desdoblarse en sí mismos como macho o hembra, quedaron lo suficientemente preparados para fecundar la materia caótica. Que la Isis y su principio masculino ejercieran entonces una cópula de tipo químico, metafísico, para fecundar la materia caótica, está diciendo, para fecundar a Sababat, al caos. Entonces, separaron las aguas superiores del caos, las inferiores. Y esas superiores fueron fecundadas por el fuego. Se enviaron por la espina dorsal de Isis, hablando de forma colectiva. Fueron fecundadas por el principio masculino con el fuego. Luego regresadas posteriormente al caos para que el caos fuera a su vez fecundado. Y así surgió la vida, surgió el semillero de todo lo que es, ha sido y será. Se produjo el remolino atómico por todas partes. Todos los gérmenes de la existencia, los átomos elementales, los gérmenes elementales de la vida, surgieron los mundos con todas sus posibilidades. Todo eso gracias al Elohim, o a los andrógenos divinos, o a la hueste de los Elohim, para hablar más claro. Pero aquí no hubo ninguna nebulosa. La primera forma que surgió la existencia es un universo mental. Mucho más tarde cristalizó en forma astral, después en forma etérica, en forma física. Pero no hubo ninguna nebulosa por ahí, por esos lados. Todo fue producto del verbo, todo fue producto de la palabra. Si la clase no se hubiera olvidado de sí mismo, si en vez de elaborar sus teorías, hubiera entregado a la meditación, sólido, que habría podido algún día vivenciar los orígenes del universo. Distan mucho de parecerse a la teoría de la clase. Esa es la cruda realidad de nosotros. De manera que cuando uno se olvida de sí mismo, comete errores espantosos, terribles. Lo más grave es olvidarse de sí mismo. El fuego es lo que cuenta en cualquier creación. Pero una cosa es el fuego en el mundo físico y otra cosa es el fuego en el caos. Obviamente en el caos el fuego es una potencia eléctrica con posibilidades de despertar para crear. En estos días en que
estado trabajando con Pista y Sofía. Digo que Pista y Sofía en el caos es definitiva. Realmente Sofía sabía que su fuego resplandece del caos. Por algo se dice que la luz sale de las tinieblas, que el cosmos sale del caos. Y Sofía como fuego resplandece en el caos para crear y volver nuevamente a crear. La divina sabiduría está en el caos. Y el caos puede brotar para llegar al Aeón 13, al 13 serpiente, al 13 numeral serpiente. Así, mis queridos hermanos, debemos reflexionar cada vez más. Grandes cosas se abren para uno cuando no se olvida de sí, cuando se recuerda profundamente. Es aconsejable que los hermanos diariamente, era por 5, 10 minutos, un rato, media hora, se recuerden de sí mismos. Sentados en un sillón, relajen su cuerpo totalmente. Un día podrán llegar a la experiencia de lo real por ese camino. Es un modo de actuar sobre el centro emocional por medio del centro motor. Algunos vemos esa actitud de la mente en plena relajación, vivenciando al ser, sintiendo, experimentándolo, receptivo al ser. Eso es fundamental. La personalidad debe volverse cada vez más pasiva y receptiva a la palabra que viene de arriba, de lo alto. Esa palabra viene a través de los centros superiores del ser y llega a la mente. Pero si no somos receptivos, si no aprendemos a relajarnos, si nos olvidamos de sí, ¿cómo podríamos recibir los mensajes que vienen a través de los centros superiores del ser? ¿De qué manera? Los hermanos deben comprender esto. Necesita volvernos receptivos, aprender a recibir la palabra, captar su honda significación. Eso es fundamental. Así que diariamente debemos conocer, relajarnos y recordarnos a sí mismos, a nuestro propio ser. Así avanzaremos triunfando. Bueno, si hay algún hermano que quiera preguntar, puede hacer sus preguntas con la más entera libertad. Todos tienen derecho a preguntar. Todos pueden preguntar. Sin salirse del tema. Hable, hermano. Sí, maestro, cuando una persona no tiene el recuerdo de sí, es inútil que consulte a un maestro para que le resuelva una situación, porque no lo va a saber escuchar. Pues consultar es necesario, pero saber escuchar es indispensable. Así pues, no es absurdo consultar. Lo que sí es absurdo es no saber escuchar. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Por medio de la educación de la palabra se puede fomentar ese saber escuchar. Una cosa es hablar, no es escuchar. Si no sabemos escuchar, no tendremos el verdadero conocimiento. Para saber escuchar se necesita estar alerta, sin mirar, estar conscientes.
también se necesita que haya un pleno equilibrio entre el saber y el comprender, o entre el conocimiento y el ser. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es hablar. Pero cada palabra es conveniente, no digo que no, pero se hace indispensable saber escuchar. A eso nos referimos principalmente esta noche, a la ciencia de escuchar. ¿Alguna otra palabra, hermano? En algunos libros antiguos dicen que el Aón es el dios de los gnósticos, y muchos escritores lo repiten, que es el dios de los gnósticos. Que el Aón 3 es la misma sabiduría, es el mismo pueblo. Bueno, es que la letra A, por ejemplo, es el Padre, el U, el Hijo, y M, el Espíritu. De manera que el OM es, dijéramos, pertenece al teomermalogos, es prototal en forma eminente. Y obviamente simboliza a esas tres fuerzas que han de cristalizar en nosotros de acuerdo con la directriz trascendente y trascendental del sagrado sol absoluto. De manera que no olviden que aún es prototálico y que pertenece a lo más elevado que hay, teomermalogos. Porque hay un alejamiento de la mente material, y la mente se espiritualiza para poder absorber así el conocimiento espiritual. Así que queda uno como perplejo, absorto en la palabra del maestro. Entonces se une el ser de uno con la palabra del maestro. Una función perfecta, una escuchada de despierta. De tal manera que sería algo muy poquito lo que podrían escucharlo a ustedes a la perfección. Los dioses, los guerreros están alejados de diferentes sectores de su vida, de hacer. Entonces, absorberse o inscribirse en la palabra del maestro sería cantar con la palabra del verbo. Entonces, tenemos que aprender a escuchar. He oído tus palabras. Indudablemente, hay que saber escuchar. Se necesita el estado de alerta, percepción, alerta, novedad, si se quiere escuchar. Más repito, ¿cómo podría saber escuchar el que no esté en casa? Normalmente, las gentes que escuchan en un auditorio al conferencista suelen escaparse. Tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes. Total que estando allí en el auditorio escuchando no están, y oyendo no oyen, porque están fuera de casa. Si se quiere saber escuchar, deben estar íntegro, unitotal ante el conferencista. Deben de estar los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor integrados, unidos. Es decir, esos tres centros andan disociados. El intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por otro. Pues sencillamente no se está escuchando la palabra. De manera que saber escuchar es algo muy difícil y fundamental. Porque si uno aprende a escuchar
puede entonces recibir información completa sobre el trabajo gnóstico esotérico. Téngase en cuenta que en la vida práctica, la vida tiene mucha fuerza. La vida y el estado de inconsciencia tienen una fuerza terrible. Parecerían como si la vida y el estado de inconsciencia de la humanidad tuvieran más fuerza todavía que el conocimiento esotérico gnóstico. Pero lo que sucede es que las gentes están tan llenas de sí mismas, repito, que no pueden recibir entonces la información que se les da a través de la palabra. Están llenas y no reciben la información correcta, es decir, no saben escuchar, están llenas de sí mismas. Si uno llega, si uno escucha, aprende a escuchar, un estado de alerta percepción, alerta, ¿no? Llega uno también a reconocer por tal motivo mediante los datos que recibe, mediante la palabra que lo informa, que realmente viene a descubrir es un cuitado, desnudo, miserable y hambriento. Queda pues un lugar vacío para que la palabra pueda entrar ahí. Mientras uno se sienta lleno, quizás esté increíble, orgulloso, satisfecho de todo lo que posee, ¿cómo va a recibir la palabra? No hay un lugar vacío dentro de la persona para que la palabra pueda almacenarse. La verdad que debemos nuestros cántaros, nuestra escudilla, nuestro cuenco, debe estar hacia arriba, abierto, aguardando la palabra, el alimento que va a nutrir, que va a orientar. Pero si no voltea la olla hacia abajo, ¿cómo va a recibir? No recibe. Necesita voltearla hacia arriba, dejarlo puesto vacío para que ahí en esa olla llegue el conocimiento. A ver, ¿no? La falsa educación y la falsa moral también es un obstáculo, constituye un obstáculo en el saber escuchar. Pues ciertamente que la falsa educación causa mucho daño. Digo que la educación que uno recibe en las escuelas primarias, prepa, kinder, secundaria, universidad, es falsa, porque no está relacionada con ninguna de las partes autónomas y autoconscientes del ser. Siendo falsa, falsea de hecho los 5 cilindros de la máquina y nutre a muchos agregados psíquicos inhumanos. Un sujeto con una personalidad falsa, bien robustecida, es un sujeto que no está dispuesto a saber escuchar, que no sabe escuchar. Siempre escucha las voces subjetivas, infraconscientes y infrahumanas de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Las únicas voces que sabe escuchar son las de la falsa personalidad. Se siente tan relleno de conocimiento que no deja un lugar vacío donde pueda uno depositar, donde pueda el instructor o el gurú depositar la palabra. De manera que la falsa educación perjudica horrible. Y en cuanto a la falsa moral, pues no sé a qué moral te refieres. Aquella moral, digamos, que se utiliza en los gentiles, ¿no? Apegado a la lengua, a lo escrito, a la tradición. Eso no sirve. Hablemos de ética revolucionaria. Porque la moral es esclava de las costumbres y de los lugares, de las épocas. Lo que en un país es moral, en otro país es inmoral. Lo que en una época fue moral, en otra época es inmoral. Lo que en un tiempo fue moral, en otro tiempo es inmoral. Veamos un caso muy concreto. En la China, por ejemplo. La China, hasta hace poco tiempo, matar al padre porque ya estaba muy anciano se consideraba moral. Entregar a las niñitas chiquitas recién nacidas
misioneros católicos que llevaban allá cambiando las costumbres de correo. Pues normal, por ahí un cura que trajo 100 y más de, o 1000 y tantos más de niñitas adquiridas con puros sellos de correo. Normal, los padres tiraban a una niñita porque era niñita a la calle. Como es mujer, eso no vale la pena, la tiraban a la calle. Únicamente se alegraban cuando nació un varón, pero nació una mujer, la tiraban a la calle. Ahora cambiaban por timbres de correo. De manera que entonces en que quedamos con la moral. La moral es estaba en las costumbres. Podríamos citar miles de casos, algunos de ellos muy dolorosos, hasta vergonzosos, sobre la tan cargada moral. Asesina de los lugares, esclavo de las costumbres, de los tiempos, es el resultado de todos los prejuicios de la humanidad. Eso no sirve. Si uno quiere marchar por la senda de la autorrealización íntima del ser, tiene que libertarse de la moral. Hablemos más bien de ética revolucionaria. Esto suena mejor. Uno tiene que aprender a hacer un inventario de sí mismo para saber qué le sobra y qué le falta. También aprender a manejar las virtudes. Una virtud por muy santa que sea, fuera de lugar, causa daño. Hay muchos santos que han perjudicado a la humanidad con sus virtudes. Esa es la cruda realidad de los hechos. Sin embargo, las virtudes son preciosas. Pero el que no las sabe manejar, que las obviamente causa daño con las mismas virtudes. Pero ahora que no hablemos de moral, hablemos de ética revolucionaria. La moral no sirve, perjudica para el desarrollo. ¿Hay alguna otra palabra? A ver, hermano. Maestro, sobre el escuchar, evidentemente hay que saber escuchar y hay que estar en casa para poder escuchar. Quería el venerable maestro hablarnos un poco, ya que está muy relacionado con el tema, sobre el mal secretario. Es terrible. Es nada menos que el ego. Y él traduce todo de acuerdo con su idiosincrasia. Normal, total que termina en conferencista de hablar y el ego ha formado su propio concepto, pero falso, ¿sí? Se basa en los prejuicios, en los temores, en las falsas teorías, en la educación falsa, recibida, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. El mal secretario causa mucho. Por eso hay que estar alertas, vigilantes, siempre, ¿no? Dispuestos a recibir la palabra, pero alertas, atentos y presentes. Si andamos ausentes, ¿cómo podríamos recibir? Repito, ¿por qué las gentes no recuerdan sus vidas anteriores? Sencillamente porque nunca están presentes, nunca están en casa. Muere el cuerpo y nunca han estado en casa. ¿Cómo van a recordar las vidas anteriores que sí no estuvieron en casa? A ver. Maestro, ¿puede hablarnos de la relación que hay entre el saber escuchar y la oración? Ya que la frase del Evangelio dice: cuando ores, entra en tu recámara y pide a tu Padre que está en secreto, te recompensará. Entonces, la relación que existe entre el saber orar y el saber escuchar. Es muy interesante la pregunta que hace nuestro hermano Amén. Ciertamente, saber orar y saber escuchar es indispensable. Pero hay que saber orar. He ahí lo difícil. Ante todo hay que saber que hay 4 estados básicos de conciencia. Primero, la inconsciencia total del individuo que está durmiendo en la cama. El ego anda o los mundos internos tan inconsciente como el cuerpo que dejó. Segundo, la inconsciencia del individuo que ha despertado y se ha levantado de su cama. Sigue con los mismos sueños que tenía cuando estaba el cuerpo en estado pasivo. Solo que ahora el cuerpo está activo para esos sueños. En esos 2 estados inhumanos o infrahumanos, es imposible poder hacer una oración correcta. No. Para poder hacer una oración correcta, tiene que apelar a un tercer estado de conciencia, a la
recordación de sí mismo, de su propio ser. Cuando uno se concentra en su Padre que está en secreto, con la oración del Señor, Padre nuestro, que estáis en el cielo. Obviamente está haciendo una oración consciente que tendrá una respuesta consciente. Mas si hemos de apelar a la oración del Señor, primero tenemos que concentrarnos en nuestro propio Señor interior profundo, en nuestro ser. No en un Dios antropomórfico, estilo dogmático, como el que tienen muchas sectas muertas, sino en la parte superior de nuestro propio ser. Esa parte trascendental es el Padre que llevamos en el fondo. Es a Él a quien nos debemos dirigir. La oración debe ser reflexiva. Después de la recordación del Señor, que es nuestro propio ser interior profundo, meditaremos en cada palabra de la oración del Señor, en cada frase, palabra por palabra, frase por frase, tratando de comprender la honda significación. Concluida la oración, nos relajamos aún más y en estado pasivo, receptivo, con mente quieta y en profundo silencio, aguardamos que venga la palabra del Padre. Si logramos escucharla, si nos da la respuesta, la oración ha sido bien hecha. Pero si no logramos escucharla, si no llega a nosotros, significa esto que la oración ha sido mal hecha, no ha sido perfecta. Uno tiene que aprender a platicar con el Padre que está en secreto, cara a cara, en profunda quietud y silencio. Así es como debemos entender la oración. Así es como debemos entender nosotros la palabra. Venida de lo alto. Esa palabra llega a la mente a través de los centros superiores del ser. Pero hay que estar en estado receptivo para escuchar. Entonces estamos. Adelante. Muchas veces, como usted dijo al principio, una palabra nos llega más profunda que otra. Bien, para poder en ese momento alargar ese sentimiento, esa manera de poder captar más, ¿hay alguna fórmula o alguna manera de poder forzar a la mente o algo que no está en nuestro mundo psicológico? Ahorita voy y regreso yo a un libro y un taller y me regresé y voy otra vez, pero por momentos se captan profundidades. ¿Hay alguna fórmula, alguna manera para alargarlas? Plena atención, consciente. Si no se tiene la plena atención consciente, ambularemos de un lugar para otro mientras escucha. Y así escuchando no escucharemos. Hasta aquí mis palabras, hermanos. Y vamos ahora a seguir, que era lo que nos tocaba seguir de la vida de un matrimonio gnóstico. Bueno, pero antes de hacer ese matrimonio gnóstico, quiero decir, ustedes sí tienen que hacer primero el matrimonio civil. Y entonces si hay el matrimonio gnóstico después del civil. Si hay que aguardar un poquito, entonces no queda más remedio, tiene que ser después del civil.